una parte de mi vida que es muy importante y que cada año llega nuevamente y de repente siento que no hay forma como de evitar el quizás no hablar acerca de este tema porque suceden muchas cosas durante este mes que me hacen recordar y que me hacen nuevamente estar presente en este momento de mi vida que para mí fue muy difícil en conjunto con toda mi familia. Y te pongo un poco como en contexto. Para arrancar este episodio, el episodio número 2 se llama La noche del atentado. En este episodio te cuento un poco acerca de la noche en que cambió mi vida, donde falleció mi mamá y donde junto con mi familia salimos heridos, resultado de una granada de fragmentación que estalló aquí en la ciudad de Morelia y la cual dañó a mi familia, me dañó a mí y a más personas que estuvieron presentes durante esa noche. Fueron más de 100 personas las que salieron heridas durante esa noche y fueron 8 personas las que fallecieron. Una de esas 8 personas fue mi mamá, que esa noche perdió la vida. Entonces, pues este episodio quería compartírtelo nuevamente. Cuando grabé el episodio número 2 creo que todavía no tenía las herramientas y a lo mejor un poco la calidad que me hubiera gustado compartir. Y entonces creo que tomé la decisión para grabarlo nuevamente y poder compartírtelo, ya que se acerca nuevamente septiembre, se acerca nuevamente el 15 de septiembre y como te lo decía hace un momento, hay un montón de situaciones que de repente empiezan a llegar a mí y incluso sucedió hace 2 días, estaba ahí en redes sociales y hay una cuenta que sigo que se llama Living in Morelia y publicaron un post que decía: ¿qué edad tenías cuando sucedieron los granadazos en la ciudad de Morelia, Michoacán? Y en ese momento, wow, o sea, mi cabeza volvió a darse un viaje a esa noche, a todo lo que había sucedido, a lo que sucedió con mi familia, a la muerte de mi mamá y como que todas esas situaciones oscuras y muy difíciles por las cuales tuve que atravesar. Y pues ni modo, creo que cada año me va a tocar seguir pasando por estos momentos como muy difíciles. Sin embargo, creo que también es importante para mí el poder compartir contigo acerca de esa noche, acerca de lo que ha sucedido a lo largo de estos años, porque también de alguna forma siento que es una forma de visibilizar a las víctimas, visibilizar a todas estas personas que estuvimos presentes durante esta noche y que a estos 16 años después de los atentados de Morelia en el año 2008, pues seguimos siendo personas que pues no hemos llegado a una justicia por parte del gobierno. No ha existido prácticamente pues una resolución como tal de los hechos, de qué realmente fue lo que pasó y no existen culpables y por lo tanto pues no existe una versión final de qué fue lo que sucedió esa noche. Entonces pues hay una parte de mí que por ahí está como muy inconforme porque pues 16 años después siento que no sé de qué manera como poder como interpretarlo como triste, lamentable, que como seres humanos después de 16 años no hemos logrado resolver una situación. De repente me hace pensar mucho en la capacidad y realmente no sé, en cómo se mueve el sistema, en cómo se mueve el gobierno y que las personas que somos víctimas de situaciones como esta, como la que sucedió con mi familia y con estas personas que estuvimos presentes, pues hay un montón de personas que día con día a lo largo de toda la República, incluso en todo el mundo, pues son víctimas de situaciones de violencia, de situaciones desfavorables que posterior a estos momentos de conflicto, de donde una persona se puede ver envuelta, pues todavía es mucho más difícil el proceso que sigue, todavía sigue un calvario para que las autoridades te atiendan, todavía sigue como un calvario para que las autoridades puedan resolver y pues, se pueda hacer justicia. Entonces, pues siento que más o menos es lo que ha sucedido con este tema estos 16 años y realmente creo que te lo comentaba hace un momento, me gusta platicarlo y me gusta hacerlo visible porque también de alguna forma pues es una manera de no olvidar la muerte de mi madre que falleció durante esa noche y de no olvidar también de todas estas personas que estuvieron presentes esa noche y que hasta el día de hoy no se ha logrado justicia por parte de las autoridades. Entonces llegaron como muchas cosas a mi cabeza durante estos días y quise volver a
compartírtelo ya con un poquito más de calidad que en el episodio número 2. De todos modos, si quieres escuchar el episodio número 2, pues darte un clavado en las plataformas, tanto en Spotify como YouTube, como en Amazon Music. Están todos los episodios ya disponibles de Virtual para que vayas y también lo cheques. Y también te puedes echar un clavado por las más de 50 charlas que ahorita ya tenemos. Te invito a que te suscribes a mi canal de YouTube. Realmente me apoyas bastante suscribiéndote, realmente me apoyas bastante también en compartir, en dándole like al contenido que está subiendo todas las semanas. Y como te lo comentaba hace un momento, si quieres una nueva temporada, si te gustaría que este proyecto siga creciendo, si te gustaría que este proyecto siga llegando a más personas, pues ponte en contacto conmigo. Me gustaría escuchar tus sugerencias de temas, de personas que te gustaría ver en este espacio, y pues yo estoy bien emocionado de poder compartir y seguir en crecimiento y en contacto contigo. Realmente gracias por todo lo que ha sucedido. Y el próximo episodio, en el episodio número 52, estaremos cerrando esta primera temporada de Virtual. Y pues bueno, vamos a entrar de una vez en lo que me gustaría compartirte el día de hoy, que es la noche de los atentados que ocurrieron aquí en la ciudad de Morelia en el año 2008. Fueron más de 100 personas las que salieron heridas durante esa noche y fueron 8 personas las que fallecieron. Una de esas personas fue mi mamá, que falleció durante esa noche, y junto con mi familia y mis hermanos pues fuimos heridos por esta bomba y por la granada de fragmentación que se incrustaron en varias partes de nuestro cuerpo y que causaron ciertos daños. Te voy a compartir un poco acerca de cómo fue esa noche. Recuerdo que yo tenía 18 años, estábamos junto con mi familia, también cumplo años en el mes de septiembre. Una semana antes acabamos de festejar mi cumpleaños y una semana después sucedería esto que transformó mi vida y que le dio un cambio totalmente drástico. Esa noche recuerdo que estábamos con mi familia, estábamos en casa, vivíamos junto con mi abuela. Mi abuela ya era una señora mayor de edad y convivíamos todos en el núcleo del hogar. Creo que particularmente éramos una familia que nos gustaba participar en este tipo de espectáculos, nos gustaba ser partícipes en verbenas, en diferentes eventos que de repente se organizaban en el centro o algunas actividades aquí en Morelia. Nos gustaba ser partícipe y creo que esa noche pues de alguna otra manera nos animamos a asistir a la Noche del Grito aquí en el centro de Morelia, sin imaginarnos lo que iba a ocurrir. Para ese entonces recuerdo que pues Morelia ya vivía una situación de violencia bastante fuerte. Sin embargo, no había sucedido como un acto en el cual se atentara directamente contra los ciudadanos, y pues realmente creo que nadie esperaba eso. Llegamos con mi familia al centro de la ciudad de Morelia, estuvimos siendo partícipes de la verbena, a lo mejor consumiendo algunos productos, dando vueltas por el centro, escuchando la música. Había muchísima gente durante esa noche. Realmente, cuando digo muchísima, es que realmente el centro estaba lleno de la cantidad de gente que asistió esa noche para presenciar el grito, el grito de independencia, que pues realmente es un acto que pues todos los años de alguna forma se hace. Y pues estábamos con mi familia, creo que nos encontrábamos con otros familiares, estuvimos ahí saludándonos y pues disfrutando de alguna manera como la noche, más o menos como 10:15, 10:30 de la noche, es como cuando todas las personas empezaron como a agarrar como su lugar, porque pues ya es cuando empieza como el protocolo y todo lo que se hace en una noche del grito. Recuerdo que hubo un momento a un lado de Catedral, es la plaza en la cual nosotros nos encontramos, bueno, que me encontraba junto con mi familia, y estábamos en un punto donde ya la gente empezaba como a apretarse. Entonces siento que de alguna forma como que la gente misma nos fue orillando a ponernos en un sitio donde podíamos a lo lejos observar el balcón aquí en la avenida Madero, aquí en la ciudad de Morelia, de enfrente de Catedral, donde sale a dar el grito. Podíamos observar, se escuchaba también la música a lo lejos, a un costado. Yo podía observar pues la catedral con sus luces, y pues toda la verbena. Entonces pues estuvimos así un rato, estuvimos ahí entre apretones, ¿no? Que la gente pues en ese tipo de espectáculos pues como que te van aventando y la gente como que se va compactando
hasta llegar a un punto donde creo que ya no pudimos como movernos porque había una gran cantidad de personas. Creo que ahí fue el último momento en el cual yo recuerdo como la felicidad y recuerdo como la convivencia con mi familia. Empieza el acto, empieza a escucharse que empieza la música. Recuerdo que sale el gobernador, nosotros estábamos pues muy al pendiente de lo que estaba sucediendo, de las palabras que se estaban como diciendo en ese momento. Y recuerdo que en un momento donde empiezan ya a decir el grito, el viva, de repente se escucha un estallido bastante fuerte, pero no sé, fue como muy distinto el estallido porque de repente cuando empieza a sonar el himno, de repente se escucha un ruido muy muy fuerte y este ruido conlleva a que pues se haga una cortina de humo muy muy grande y entonces cuando se escucha la explosión en ese momento, yo de repente sentí como si fue una onda expansiva que nos empezó a alejar del punto donde se sintió la bomba, por así decirlo. En ese momento no sabíamos que era una bomba, en ese momento no entendíamos lo que estábamos pasando. Sin embargo, todo fue como muy, muy rápido. Se escuchó como el ruido, se escuchó como la explosión y entonces esta cortina de humo empezó a envolver a todas las personas que estábamos ahí presentes y entonces como que de repente se empezó a escuchar gritos, se empezó a escuchar como que la gente empezó a entrar como un poco en pánico porque pues no fue una explosión normal o cuando ya empezó a disipar la parte del humo es cuando nos empezamos a dar cuenta de que algo había sucedido y que no era normal lo que se había escuchado y lo que estábamos experimentando en ese momento. Cuando yo me doy cuenta, me empiezo a percatar de que yo ya no estaba colocado en el mismo sitio donde estábamos junto con mi familia. La explosión de la bomba nos empezó a hacer más lejos, como que esta onda expansiva nos fue alejando, y de repente llegó un punto donde yo caí al piso. Y en ese momento como que no entendí todavía, como que todavía no me caía el 20 de lo que estaba pasando como tal. Como que todavía no me caía el 20 de que había sido una explosión y que estábamos en un momento catastrófico. En el momento de que yo me caigo al piso, de repente en esta situación como de caos, volteo a ver mi cuerpo y me doy cuenta que mis manos tenían sangre. Me doy cuenta de que mis piernas estaban llenas de sangre, que el pantalón que yo tenía en ese momento estaba todo agujerado y estaba todo lleno de sangre y entonces empiezo a sentir como mis piernas poco a poco empiezan como a calentarse, pero era como un calentarse que yo nunca había experimentado. Empiezan como a calentarse como desde el interior y entonces se fue haciendo como mucho más fuerte y más fuerte y más fuerte y entonces de repente ya era como una intensidad de calor en todas mis piernas que en ese momento las dejé de sentir. Y entonces yo puedo experimentarlo como que todo fue de manera como muy, muy rápida, como que sentía que todo estaba pasando como muy, muy rápido. Empiezo a sentir que mis piernas ya no responden y entonces empiezo a darme cuenta de que mi familia estaba regada en toda la plaza. Empiezo a lo lejos a observar cómo estaban mis hermanos también tirados. Empiezo a lo lejos a observar cómo mi papá estaba paniqueado de lo que estaba pasando. Empiezo a observar a lo lejos que mi mamá estaba tirada en el piso y empiezo a darme cuenta de la situación que estábamos experimentando en ese momento. La plaza de un momento de fiesta y de gozo y de gloria, ahora eran gritos, ahora era un pedir ayuda, ahora era sangre por todos lados. Había gente que de repente empezó a gritar como entre la multitud, esperando que las autoridades pararan para que nos escucharan, para que se dieran cuenta. Sin embargo, a lo lejos se escuchaba que todavía seguía el acto, se escuchaba que todavía seguía la música y como que hubo un momento donde pues la gente realmente no sabía lo que estaba pasando. Por un lado ya se empezaba a ver pues que realmente personas se empezaron a meter, a auxiliar a otras personas que estábamos ahí tirados
tirados en el piso y entonces pues empezó ahí, siento que a entrar como el caos, el pánico. Creo que Morelia no estaba preparado para este tipo de situación como tal y para ese entonces yo volteo, veo a mi familia está toda tirada, veo a mi mamá no reaccionaba del piso, veo a mi papá estaba en caos buscando a sus otros hijos, me veía a lo lejos, yo me veía a mí y me empezaba a espantar más de todo lo que estaba sucediendo. Mis piernas ya no reaccionaban, veía mi cuerpo estaba lleno de sangre, intentaba como incorporarme y realmente no podía. Y entonces, entre la desesperación, entre el miedo, entre el caos, entre todo lo que estaba percibiendo y todo el miedo que estaba experimentando esa noche, empiezo a darme cuenta también como mis brazos, como mis dedos, como mis manos empiezan a congelarse. Empiezo a darme cuenta cómo me estaba poniendo de alguna manera como si me estuviera como petrificando, como si todos mis dedos se empezaran a poner duros, como que ya no me podía empezar a mover y entonces me empiezo a paniquear, me empiezo a desesperar porque estoy sintiendo cómo mi cuerpo está dejando de reaccionar y yo entre llanto, entre el pedir auxilio, recuerdo que se acercaron un par de chavos, empezaron como ahí a acercarse y me empezaron a decir como, hey, tranquilo, todo está bien, relájate, te vamos a ayudar, pero pues como que yo no los escuchaba, o sea, yo solamente escuchaba, veía como el caos, el pánico, el horror a mi alrededor. Estos chavos como que intentaron contenerme, sin embargo, pues mi angustia era como muy, muy grande. Siento que pasó un buen rato en toda esta situación como de caos, de auxilio, veía que la gente se movía, veía como la gente también empezaba como a rodear como la zona principal de todo, de donde había estallado como la bomba y empiezo a darme cuenta de que pues mucha gente ya más empieza como a interactuar, empiezan a sacar gente, se empieza a escuchar más ruido, a lo lejos se empiezan a escuchar como las ambulancias. En un momento se acercó mi papá, me dijo que todo estaba bien, que me tranquilizara, que íbamos a salir adelante, veía a mis hermanos también como a lo lejos y siento que fueron momentos muy eternos, o sea, para que llegaran las ambulancias, yo lo puedo como expresar como eterno. Realmente ese lapso de tiempo para mí fue, no sé, fue una eternidad el sentir que no llegaba la atención médica. Yo estaba tirado en el piso, lleno de sangre, veía a mi alrededor, todo era un escenario bastante horrible, todo era un escenario de mucho dolor, no lograba entender qué estaba sucediendo, no lograba entender lo que había sucedido, no lograba entender lo que le había pasado a mi familia, lo que me estaba pasando a mí y que realmente estábamos inmersos en esa situación y que realmente lo estábamos viviendo, o sea, que no era un sueño mío, que lo estaba experimentando de una manera tan cruda y tan fuerte que mi cabeza no lo lograba como asimilar. Recuerdo que estuvimos así un buen rato que para mí fue eterno y en un momento empecé a escuchar de que las ambulancias ya estaban accediendo al primer cuadro de la ciudad de Morelia. Entonces incluso recuerdo haber de lejos a unas ambulancias que ya estaban cerca y empezaron a levantar gente, entre que sacaron a un montón de personas. Realmente no recuerdo bien cuántas ambulancias llegaron para que a mí me tocara que me sacaran una de esas ambulancias. Solo recuerdo que ya en un punto de la noche se acercan los paramédicos, me empiezan a ver, me empiezan a preguntar de si me recordaba como mi nombre, de mi familia, de cosas más o menos como que, no sé, en esa noche me preguntaron, me metieron a una camilla y me subieron a una ambulancia. Cuando me estaban subiendo a la ambulancia, solo recuerdo que mi papá se acerca conmigo y me dice, tú tranquilo, ahorita nos vemos y todo va a estar bien. Me acuerdo que se va, me suben a una ambulancia y en la ambulancia pues empiezan a darme como atenciones los paramédicos. Recuerdo que la ambulancia no avanzaba, la ambulancia todavía estaba ahí detenida y mientras me estaban dando atención los paramédicos, pues yo estaba también como en este shock preguntando por mi familia. Preguntaba de dónde está mi mamá, dónde estaba mis otros hermanos y también me angustiaba un poco más mi mamá porque de alguna forma yo cuando la observé que ella
estaba sin movimiento, o sea, la observé que estaba tirada en la plaza y que lo que yo vi en ese instante pues no me dejaba para nada cómodo. En ese momento abren la ambulancia, suben a una persona y me doy cuenta que la persona que suben a la misma ambulancia donde yo estaba era mi mamá. A mi mamá la ponen a un lado de mí, cierran la ambulancia y en ese momento la ambulancia toma camino y nos empezamos a mover. Cuando yo volteo a verla, me doy cuenta de que pues realmente estaba inconsciente. No, durante todo este trayecto en el cual compartimos la ambulancia, en ningún momento ella dio signos de que estaba consciente. Yo solamente la veía dormida. Yo recuerdo que entre este pánico, entre este miedo, entre verla ahí tirada sin movimiento, pues yo le hablaba, yo me acercaba y intentaba que reaccionara, le decía que por favor abriera los ojos, que me escuchara, que la necesitaba. Y siento que esos momentos para mí fueron muy fuertes porque de alguna forma el ver a tu mamá, el ver que no reacciona, el voltarme a ver a mí, el ver cómo mi cuerpo seguía ensangrentado, cómo estaba todo lleno de miedo la volteaba a ver y no reaccionaba y siento que me quebré durante ese trayecto. O sea, mi llanto era bastante desgarrador porque no reaccionaba. O sea, por más de que yo intentaba hablarle, no, ella no reaccionaba. De repente hubo un momento donde la ambulancia se para, abren la puerta de la ambulancia y la persona que bajan de la ambulancia es a mí. Cierran la ambulancia se va, a mí me meten como a un pasillo de un hospital y entonces cierran la ambulancia se va, yo me quedo en este hospital, se acercan paramédicos, igual me empiezan a dar atención, y yo solo recuerdo que era como un pasillo largo donde solamente se veía pasar gente, ¿no? Paramédicos, doctores, había otras personas que también fueron heridas durante esa noche que también estaban como en el mismo pasillo que yo, entonces pues era como un caos, o sea, solamente veía gente que entraba, que salía, yo estaba en ese mismo pasillo, en una camilla, pero pues no, o sea, nadie más me decía nada, yo estaba solo, o sea, no había gente conmigo, no estaba mi familia, yo no conocía a nadie, así duré un buen rato hasta que ya más tarde llegaron unas de mis primas, estuvieron presentes ahí conmigo y que estuvieron como acompañándome durante esa noche y siento que fue muy fuerte porque pues de alguna forma no me atendieron de manera instantánea porque había mucha gente que también estaba necesitando ayuda. Sin embargo, solamente me mantenían como en contención, pero pues solamente estaba yo, o sea, mis hermanos no estaban, no me daban noticias, tampoco mi mamá, no me daban noticias de mi papá, solo me decían que estuviera tranquilo, que me relajara de alguna forma. Sin embargo, creo que esa noche pues no había forma en la cual yo me relajara, o sea, mi cabeza estaba creando los peores escenarios, por mi cabeza pasaba de cómo es posible que haya sucedido esto, por qué nos pasó esto a mi familia, por qué nos pasó esto a mí, no sé, o sea, siento que fue una noche muy caótica, fue una noche donde todos mis demonios estuvieron presentes, fue una noche donde solo el hecho de recordarla, no sé, me hace ponerme como en una frecuencia de mucho terror, de mucho miedo. Así estuve durante un rato, durante toda la noche en este pasillo donde no me daban como respuestas de mi familia. Ya más noche solo recuerdo que creo que fue como en la madrugada donde ya me pasaron a una sala y en la sala me realizaron una limpieza quirúrgica en la parte de mis piernas, me retiraron varios fragmentos de la granada de fragmentación que se quedaron incrustados en mis piernas, en ambas de mis piernas. Sin embargo, no se retiraron todos los pedazos completos de la granada porque el retirarlos de manera completa podía afectar la movilidad de mis piernas. Entonces se hizo lo mejor que pudo, se retiraron la mayor cantidad de estas esquirlas que se quedaron en mis piernas y solo recuerdo que yo estando
En el quirófano clásico, ¿no? Que te dicen como cuenta hasta 10, me quedé dormido, cuando abro los ojos me doy cuenta de que ya estaba en otro espacio, estaba en un cuarto, estaban otras personas en ese mismo cuarto, estas personas estaban dormidas, pero pues no veía a nadie en mi familia, o sea, no estaban mis primas que me estaban acompañando, así duré un buen rato solo, recuerdo que en un momento entraron algunas enfermeras, estuvieron ahí también como al pendiente de mí, estuvieron ahí auxiliándome, hasta ya creo que fue durante la mañana donde ya me pasaron a un cuarto y allí en el cuarto ya fue cuando entró igual ya algunos otros de mis familiares que estuvieron ahí presentes conmigo, que estuvieron como acompañándome. Así empezaron a pasar las horas, empezaron a pasar el tiempo, estuvimos ahí internados en el hospital, me parece que fueron unos 2 días donde estuvimos ahí internados. También mis hermanos no estuvieron en el mismo hospital que yo estuve, ellos los trasladaron a otros hospitales diferentes. Mi mamá también durante esa noche hubo un lapso durante que su cuerpo estuvo perdido, no lo encontraban mis familiares. Posterior, ya que lo encontraron, se dieron cuenta de que mi mamá había fallecido. Sin embargo, pues a mí nunca me notificaron durante este tiempo que yo estuve allí en el seguro, no me habían notificado que mi mamá había fallecido, simplemente no me daban noticias de lo que había pasado, solamente me decían que estuviera tranquilo, que me relajara, que todo iba a estar bien, que mis hermanos estaban bien, que mi papá también estaba bien, pero de mi mamá no me daban de alguna manera ni ninguna noticia. Recuerdo que pues estuvieron algunas autoridades que fueron a visitarnos allí al hospital, fue el presidente en ese momento. Al día siguiente fue al segundo día donde recuerdo que fue por la mañana, donde a la habitación que yo me encontraba llegó mi papá junto con una de mis tías, con un sacerdote y con otras personas, y cuando yo los vi entrar a mi cuarto, cuando los vi entrar a la habitación donde yo me encontraba, pues había algo dentro de mí que sabía que me iban a dar una noticia que posiblemente no me iba a gustar. Y sí, efectivamente, me comentaron que pues mi mamá había fallecido, que fue una de las personas que fallecieron durante esa noche. Creo que en ese momento me quebré. Creo que en ese momento, no sé, mi vida creo que sentí que había terminado. No lograba asimilar lo que me estaban compartiendo, no lograba asimilar lo que me acababan de decir y empezó a entrar en mí desesperación, miedo, tristeza, rabia, toda una serie de emociones que, no sé, que mi cuerpo estaba desbordando en ese momento. No podía creer lo que me estaban diciendo, no podía creer el hecho de que me estaban comentando de que mi mamá había fallecido esa noche y que ya nunca más la iba a poder volver a ver. Realmente era impensable todo esto que estaba sucediendo en mi vida, en mi cabeza. No asimilaba que mi vida ahora iba a ser donde mi mamá no estuviera presente, no lograba entender y fue muy fuerte para mí. Lloré durante mucho rato, durante todo ese día creo que no estuve al 100, realmente mi cabeza solo daba vueltas de lo que me habían dicho, de lo que había vivido, de lo que recordaba de esa noche, de todo, de la sangre de que había visto, de todo el caos que había percibido. No sé, siento que fue muy fuerte para mí en ese momento y pues todavía estuve internado durante otro rato más allí en el hospital. Durante ese rato que estuve internado, pues fuera del hospital, mi familia le dio sepultura a mi mamá. Por las complicaciones médicas que también tuvo uno de mis hermanos y en conjunto conmigo, no nos dieron la oportunidad de salir del seguro para poder ir a despedir a mi mamá. Entonces, pues prácticamente no estuve presente en la parte de su funeral. Solamente me enteré de que pues ya le habían hecho su misa de cuerpo presente y ya habían hecho su sepelio.
yo no tuve la oportunidad de estar presente en este último momento de despedirla. Tiempo después, ahí en el mismo seguro, nos pidieron por parte de las autoridades que los acompañáramos para que hiciéramos una reconstrucción de los hechos. En ambulancias nos sacaron también a mis hermanos, a mi papá y a otras personas que fuimos víctimas durante esa noche, y nos llevaron al primer cuadro de la ciudad de Morelia, donde pues todo estaba rodeado, donde parecía una zona de guerra, y nos llevaron a que de alguna forma ayudáramos a que se hiciera una reconstrucción de los hechos, y el regresar nuevamente a este espacio, el regresar a este lugar donde hace pocas horas había cambiado mi vida, pues era muy fuerte. O sea, todavía no lograba asimilar. Creo que caí como en un shock de tantas cosas que me estaban sucediendo. O sea, mi cabeza llegó a un punto donde ya no lograba entender todo lo que estaba pasando. Estaba como en un piloto automático. Creo que solamente me sentía triste y bajo esa tristeza actuaba. No podía concentrarme, no podía pensar en nada más, solamente estaba viviendo ese momento. Y pues estuvimos ahí un rato en el centro, en esta parte de la reconstrucción de los hechos. Después de eso ya nos regresaron al seguro. Después del seguro ya nos dieron la parte del alta. Fue paulatino. Primero dieron a mis hermanos, posteriormente me dieron a mí. Después de esta parte pues empezó la etapa de rehabilitación para el cuerpo, rehabilitación para que mis piernas nuevamente tuvieran movilidad. Tuve que estar durante varios días con muletas, porque pues mis piernas estuvieron dañadas, estuvieron sin movilidad durante un tiempo, y creo que fue muy fuerte todo lo que sucedió posteriormente a esa noche. Fueron meses, fueron muchos días de asimilar que mi vida había cambiado por completo, y no en un cambio positivo como en ese momento a lo mejor yo no lo entendía. Era un cambio realmente drástico, era un cambio donde se sentía dolor, era un cambio donde se sentía mucho miedo, era un cambio también donde ahora ya no estaba presente una parte importante de mi vida, que era mi madre. Y fue muy fuerte el cómo mi familia, el cómo mis hermanos, el cómo mi papá, el cómo todas las personas que durante esa noche estuvimos presentes aquí en los atentados en la ciudad de Morelia, en el centro de Morelia. Creo que nuestra vida cambió, y también empezó como tal un calvario para que se hiciera justicia, para que las autoridades hicieran justicia por esa noche. Y 16 años después de esa noche pues seguimos en la misma situación, donde las autoridades pues no han logrado esclarecer lo que sucedió esa noche. No se ha logrado dar con los responsables, no hay responsables de esa noche. No hubo personas que estuvieron en la cárcel, sin embargo pues todo fue parte de un montaje, todo fue parte del circo que elabora el gobierno. Todo fue parte de solo querer tapar por un momento, que las autoridades no pudieron hacerse responsables de la seguridad de los ciudadanos durante esa noche, que los ciudadanos estuvimos expuestos a esta violencia que antes no se había visto aquí en Morelia. Creo que incluso puedo decir que no se había visto tampoco en otras partes de México, donde ya se afectara directamente a la ciudadanía. Es triste el ver cómo pues fueron pasando los años, cómo poco a poco mi vida pues empezó a agarrar un camino diferente después de esa noche, cómo ya no fui la misma persona después de esa noche, cómo mi familia también ya no volvió a ser la misma de esa noche, cómo pues tuve y he tenido que estar trabajando de manera personal para aliviar
todo lo que pasé durante esa noche, también en tema de salud mental, el poder sacar todo el trauma, toda la situación tan tensa y el caos que se vivió durante esta noche de los atentados. Y pues el hecho de que cada año se acerca nuevamente septiembre y las autoridades, los medios de comunicación nuevamente retoman la nota, pero la retoman desde un hecho, pues solamente para alzarse el cuello y de alguna manera decir que pues han estado ayudando. Sin embargo, pues sabemos que pues aún no se ha hecho justicia a todas las víctimas de esa noche, aún no se ha pedido un perdón por parte de las autoridades por su incompetencia de cuidar a los ciudadanos durante esa noche. Todavía no se ha esclarecido realmente qué fue lo que sucedió esa noche en los atentados y que no hay culpables. Y creo que me da coraje el pensar que van a seguir los años y que quizás nunca nos vamos a lograr enterar quiénes fueron las personas que fueron los responsables de esta noche. Quizás me voy a morir, a lo mejor nunca me voy a enterar quiénes fueron las personas y el motivo por el cual se suscitó este hecho violento. Y creo que es triste porque pues de alguna manera todos los años, aunque no quiera, tengo que volver a recordar este momento, tengo que volver a revivir en mi cabeza todo el miedo, todo el caos, toda esta situación de terror que vivimos durante esa noche y que es triste y que es lamentable el pensar que este tipo de situaciones suceden a diario aquí en México, que hay un montón de personas desaparecidas, que hay un montón de mujeres que no regresan a casa, que hay un montón de padres que han perdido sus hijos, que han perdido algún miembro de su familia y que todos los días están pensando y que todos los días están de alguna manera velando por estas personas que han perdido, por estas personas desaparecidas y que vivimos en un México donde las autoridades pues no les importa el dolor de sus ciudadanos, donde vivimos en un México donde las autoridades no les importa el dolor de su gente, donde la sangre del pueblo realmente no les importa. Y es triste porque pues de alguna forma creo que hasta que te sucede, hasta que le sucede a tu familia, hasta que le sucede a una persona de tu entorno es cuando te das cuenta del triste México en el cual estamos viviendo. Es cuando realmente nos damos cuenta de que la situación actual que estamos viviendo en México, no solo de violencia, sino en todo el contexto, en la forma en la cual estamos siendo unos objetos y unos títeres en esta guerra de gobierno, en esta guerra de poder, en esta guerra del sistema que los ciudadanos no somos nada. Y es triste y es lamentable el saber que aún le seguimos dando el poder, aún le seguimos dando la confianza a las autoridades para que nos cuiden, para que hagan su chamba, y sin embargo no lo hacen, sin embargo están cegados en este juego de dinero, están cegados en este juego de poder, y es triste que 16 años después de esta noche, después de los atentados, me doy cuenta de pues que a la humanidad nos falta ser mucho más empáticos, que a la humanidad y a las personas nos hace falta tanta empatía, porque en este calvario que me ha tocado vivir junto con mi familia, junto con mis hermanos, con mi papá y con otras personas que salieron heridas durante esa noche, pues nos damos cuenta que las autoridades que están en el gobierno, que son las personas que tienen que resolver, que son las personas que de alguna forma tienen las herramientas para ayudar a las personas que fuimos heridas durante esa noche, pues realmente no les importa, realmente no tienen empatía, no se tocan el corazón de sensibilidad de ver que la otra persona realmente ya pasó una situación lamentable, ya pasó una situación donde su vida ya no es y no va a ser la misma, y todavía le haces vivir un calvario y todavía le haces vivir todo un tormentoso proceso para que posteriormente se les ayude si es que el gobierno así lo decide. No sé, creo que es triste y creo que en la ciudadanía, en nosotros depende cambiar este tipo de
de situaciones. Creo que no está chido el hacernos ciegos ante el dolor de las personas, ante el dolor de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que están pasando también por este tipo de situaciones donde, como lo comentaba, quizás han perdido a algún miembro de su familia, algún miembro está desaparecido, o más situaciones de violencia que experimentamos en este México, en este mundo. Creo que también el hacer visible esta noche, el hacer visible lo que sucedió a mi familia, lo que sucedió, lo que me sucedió a mí durante esa noche, también es con el objetivo de crear un poco más de empatía ante este tipo de sucesos que suceden en el día a día, de ser más empáticos con la otra persona, con la sociedad en la cual estamos viviendo. Creo que también es un momento para reflexionar que pues no está chido, no está chido la sociedad que estamos viviendo, no está chido el entorno en el cual estamos desarrollándonos. Creo que como sociedad necesitamos mucho por crecer todavía, como sociedad necesitamos tocarnos el corazón y, y ayudar a las otras personas, ayudar a otras personas que han pasado y que están pasando situaciones muy fuertes y muy difíciles y que a lo mejor no cuentan con personas que les puedan echar la mano durante este proceso, durante este calvario. También para las autoridades, creo que también es un momento para pues hacer un poco de reflexión y darse cuenta de que pues así como de alguna forma no apoyan a la ciudadanía, pues existe un karma y que a lo mejor si en esta vida no existe justicia o a lo mejor no logramos ver la justicia para las personas que fallecieron durante esa noche, pues sí existe un karma divino y ese karma divino seguramente va a tomar acción cuando sea momento. Sin embargo, quería compartirles un poco acerca de lo que sucedió esa noche. No quise meterme como en muchos detalles porque pues fue una noche bastante fuerte, fue una noche donde pues pude experimentar muchas cosas muy horrorosas. Sin embargo, pues para mí era importante el poder compartirlo desde mi sentir, desde lo que experimenté y lo que experimento año con año, porque también siento que cada año el regresar nuevamente al mes de septiembre, regresar nuevamente a estos días, pues es trasladarme a ese punto, es trasladarme a esos momentos que fueron muy fuertes para mi familia, que fueron muy fuertes para mí y el poder compartirlo contigo, el poder compartirlo desde el amor, desde el cariño, desde el poder transmutar todo este dolor que esa noche sentí, todo este dolor, todo este sufrimiento, el poder transmutarlo también en palabras de esperanza para ti que estás pasando alguna situación complicada, el poder transmutarlo también a un alivio, a darte esta esperanza de que quizás si estás pasando por un momento difícil, realmente sé que a lo mejor no podemos librarnos de algunas situaciones en las cuales experimentamos en la vida. Sin embargo, pues quiero decirte de que no estás solo, de que no estás sola, que todo pasa al final del día. Estas situaciones a veces que no entendemos, que llegan a nuestra vida y que nos transforman para bien o para mal. A veces sentimos que nunca vamos a poder salir de ahí, pero creo que te puedo decir lo contrario y sí se puede salir de una situación como esta, como la que sucedió con mi familia, como la que me sucedió a mí y a pesar de que todo parezca oscuro, a pesar de que todo parezca el fin, el término para ti, realmente quiero decirte que no, realmente quiero decirte que que sí se puede salir adelante, que se puede continuar en esta vida, que las personas que fallecieron durante esa noche en algún momento se logrará tener la justicia para ellos y que las personas que nos quedamos aquí, que las personas que nos quedamos a seguir en esta existencia, pues vamos a estar buscando esta justicia, vamos a estar buscando esta justicia para estas personas que fallecieron durante esta noche, porque pues creo que se merecen esta justicia y si a lo mejor en esta vida no logramos poder verla con nuestros ojos, pues sé y estoy consciente de que esta justicia divina algún día llegará porque todo es perfecto